Bueno, señores, el lunes nos levantamos con la querella que le radicó Sebastián Negrón al secretario de la Gobernación y hoy amanecimos con la querella que le radica entonces el secretario de la Gobernación al saliente secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Declaraciones juradas, montones de documentos señalando y acusando a Sebastián Negrón de haber utilizado su cargo para beneficiar al bufete de abogados en el cual trabaja su abuelo, y también un montón de otras denuncias señalando negligencia por parte de Sebastián Negrón. ¿Quién nos dice la verdad en todo esto? ¿Quién al final del camino le va a aclarar el punto al país de por dónde andamos en esta guerra de acusaciones de un lado y de otro? Con esos temas, la encuesta de Jugando Pelota Dura y también la visita de Ángel Cintrón, arrancamos a jugar Pelota Dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Ya estamos ready para arrancar el juego. Laisa Torres, Humberto Mercader, saludos a ambos. Bienvenidos. Saludos, Ferdinand. Saludos, Humberto. Amigos, buenas noches. Igual, muy buenas noches a ambos y a toda nuestra audiencia. Qué bueno. Bueno, vamos a tratar de entender todo lo que está ocurriendo con todos estos señalamientos que se están haciendo. Hoy también rompió, a eso del mediodía, rompió la noticia de que el panel de FEI había designado a un panel de fiscales especiales independientes para atender la querella que se había desarrollado, que se había realizado por parte de Sebastián Negrón contra Norberto Almodóvar. Y aquí están las dos fiscales que han sido asignadas para atender este caso en particular. La licenciada Ileana Agudo, que ha estado aquí en múltiples ocasiones hablando de diferentes casos, y por otro lado Fabiola Carón, que también ha estado en múltiples ocasiones en este programa. Son dos fiscales de primer orden que van a estar investigando este asunto. Ahora, antes de entrar en el detalle y desmenuzar todo lo que ha ocurrido y presentar a nuestro panel, voy a ir con Jorge Colbert para que un poco desmenuce todas las acusaciones y señalamientos que está haciendo el secretario de la Gobernación contra Sebastián Negrón, el exsecretario de Desarrollo Económico. Jorge, adelante. Así es, Ferdinand, contraataca el secretario de la Gobernación, licenciado Francisco Domínguez, con una carta, una querella formal al Departamento de Justicia de la Oficina de Ética Gubernamental, haciendo serios señalamientos contra el licenciado Sebastián Negrón. Le vamos a hacer un resumen breve de cuáles son las alegaciones que hace el licenciado Domínguez, particularmente tiene que ver con una serie de firmas de decretos contributivos a empresas que, según alega él, son representadas por el bufete de abogados del abuelo del exsecretario. Pero esto tiene unas implicaciones también, más allá de la controversia pública, ilegal y política que tiene toda esta controversia, que se refiere particularmente cuál es el costo, qué está en juego. Toda esta controversia se la vamos a ir explicando. Vamos primero a este extenso documento que envía el licenciado Domínguez y principalmente a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, que básicamente lo que él plantea es que el licenciado Sebastián Negrón violó la ley de ética, alega él, porque no se inhibió de evaluar y otorgar decretos contributivos a diferentes empresas, sobre todo en la área de manufactura, que son representadas por el bufete de abogados que fundó su señor abuelo. Además de eso, plantea que estos acuerdos tuvieron un valor, es decir, un compromiso del gobierno de Puerto Rico ascendente un poco más de 74 millones de dólares durante la incumbencia del secretario, y que esas 6 empresas, porque falta una adicional que la van a ver ahora, son clientes de la firma de abogados, y que afirma que nunca se inhibió, es decir, que de conformidad a la ley de ética no sometió una inhibición sobre estas acciones que pudiesen beneficiar a un familiar. Es básicamente lo mismo que se le había señalado a Domínguez con relación a Politán, de que no se había inhibido sobre los procesos o que no tenía un procedimiento formal. Además afirma que la esposa de Sebastián Negrón creó una corporación y un mes después pidió un decreto contributivo al DEC. Ahora bien, sobre este particular, la persona a cargo de los decretos dice que ese decreto, esa solicitud nunca se firmó, que no fue evaluada, y por consiguiente afirman que este señalamiento pues no es correcto. ¿Cuáles son las empresas? Estas que están aquí: Eticon LLC, Striker, Suiza Caribe,
Cooper Vision, esta particularmente es la empresa más importante en el área de Juana Díaz. Ahí hay miles de empleos. Janssen, Ortho y Eli Lilly, que es una de las farmacéuticas más importantes del mundo. Señores, para que tengan una idea, estas empresas, según estos decretos, recibirán beneficios por 74.1 millones, pero ¿cuántos representan estos compromisos? De hecho, la mayoría de ellos, adivinen quién lo anunció. La gobernadora Jennifer González, que anunció una de las expansiones más grandes en este cuatrenio. Para que tengan una idea de cuánto estamos hablando que está en juego ahora, 1.800 millones de dólares, no de fondos públicos, sino de fondos privados de esas 6 empresas invirtiendo en la economía de Puerto Rico, que generaría además compromisos por más de 5.000 empleos. Señores, ¿por qué esto es tan importante? Más allá de si Domenech o Negrón tienen la razón, para eso está la Oficina del Fiscal Especial Independiente y que investiguen a todos, sin excepción. El problema es que este tipo de controversia genera incertidumbre en empresas que estamos tratando de traer a Puerto Rico para que inviertan dinero privado para crear nuevos empleos en la economía puertorriqueña. Y ya sabemos de 2 empresas que ya están listas para notificarle al gobierno que expansiones en Puerto Rico las van a detener hasta que todo esto se aclare, porque ahora resulta que nadie quiere firmar ningún decreto con el revolú y el salpafuera que hay, porque nadie sabe si todas esas transacciones van a declararse nulas y estos compromisos económicos y esos empleos se pueden perder en los próximos meses. Vamos a hablar ahora con Ferdinand sobre este particular. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a entender esto, ¿verdad? Porque estoy leyendo algunos comentarios de la gente, sumamente complicado, acusaciones, señalamientos de todos lados. Tengo a 3 expertos aquí que precisamente el lunes discutí con ellos la querella de Sebastián contra el secretario. Hoy los tengo discutiendo la inversa, la del secretario contra Sebastián. Aquí está la ex fiscal federal, María Domínguez. Licenciada, bienvenida como Buenas siempre. Noches, el licenciado Fran Torres Viada, licenciado. Y también la ex fiscal especial independiente, Zulma Fuster. Saludos, licenciada. Ok, de los documentos que ustedes han podido hojear hasta el presente, este documento que radica hoy el secretario de la Gobernación, que tiene varias declaraciones, una declaración jurada planteando las acciones indebidas por parte de Sebastián Negrón. ¿Cómo la ve, fiscal, hasta ahora? Bueno, mira, ciertamente estas alegaciones de parte y parte son preocupantes y hacen un daño terrible porque desestabilizan, yo creo, que la administración, el gobierno en esta isla siembran duda en la ciudadanía y crean unas controversias en una isla donde hay tantos problemas que atender, ¿verdad? Más aún, me parece sumamente importante el punto que hace Colbert relacionado a cómo esto puede afectar el sano juicio de corporaciones que quieren venir a invertir esta isla y que se van a detener. Y las que están aquí van a considerar si quieren permanecer en una isla que requiere tanto trabajo, estimular y fortalecer la economía de este pueblo. Me parece muy lamentable. Hemos dicho, y responsablemente hay que reconocerlo, de parte y parte, estos son alegaciones. Alegaciones, claro. Que tienen y deben ser investigadas en una investigación seria para llegar a la verdad de lo que ocurrió. Porque obviamente son versiones encontradas. Claro. Dice Domenech que Sebastián, utilizando su cargo de secretario, benefició a su abuelo, que trabaja en un bufete de abogados de reconocido nombre de Richard Escalera, y que a través de contratos y decisiones administrativas, ese bufete de abogados se benefició con 74 millones de dólares gracias a las gestiones del secretario saliente. ¿Cómo lo ve usted? Mira, Ferdinand, yo creo, y yo examiné ese documento, yo creo que esa querella que ha presentado el secretario de la Gobernación es un proceder torpe y desesperado. Primero por el timing, el momento en que se presenta esa querella. O sea, realmente cuesta mucho creer y digerir que esa querella no responde a las querellas que presentó originalmente Sebastián Negrón. De hecho, que son querellas que en el día de hoy sabemos que fueron acogidas por la oficina del panel del fiscal especial independiente y designaron las 2 fiscales. Así que algo de...
causa para investigar, ¿verdad?, fue validada por el FEI y en alguna manera eso valida lo que ha estado denunciando el secretario o el exsecretario Negrón. Pero por otro lado también, lo que señala Colbert es extraordinariamente importante porque más allá de utilizar un mecanismo como este para adelantar sus propios intereses de defensa ante unas imputaciones, se está llevando por delante el desarrollo económico del país y llama la atención también, y me parece que hay un elemento bien importante, que se presenta ante el Departamento de Justicia y pone en una situación bien delicada a la secretaria de Justicia. Eso es un punto. Antes de eso, entrando a lo del bufete de Richard Escalera, ellos emitieron una comunicación aclarando lo dicho por Domenech y lo denunciado por Domenech, diciendo que los decretos y contratos de incentivos económicos no constituyen contratos de servicio con el gobierno ni trabajo realizado por la administración pública. O sea, no es que fueron 74 puntos y pico de millones en beneficio al bufete, claro. O sea que lo aclaró en ese sentido. Y entrando al tema de la secretaria del Departamento de Justicia, ella va a ser investigada, Zulma. Sí. ¿Cómo funciona? O sea, qué bueno que traes el tema y lo planteamos. Ok. Él le radica el documento, la querella al Departamento de Justicia. O sea, pone y le da, y la gobernadora había dicho ayer en Washington que efectivamente esto se estaba investigando por justicia. ¿Qué debe hacer la secretaria de Justicia en este caso? A recomendaciones de ustedes. ¿Debe inhibirse o debe iniciar la investigación o debe canalizarlo todo a través del FEI que ya se nombró para Norberto Almodóvar? Bueno, aquí hay que separar la paja del grano. Ajá. Aquí ya hay 2 fiscales especiales independientes excelentes con las que yo he trabajado con ambas, que ya están asignadas a una investigación, que ya efectivamente el panel encontró causa suficiente, ¿verdad?, para continuar una investigación. Algo que yo veo aquí bastante cuestionable es el timing de estas nuevas alegaciones, porque nosotros como fiscales, yo pensando como fiscal, uno tiene, cuando uno se le sienta al frente a un testigo, los testigos, hay testigos que mienten. No todos los testigos dicen la verdad. Nosotros tenemos que, y aquí la compañera sabe de eso también, o sea, uno tiene que separar la paja del grano y la persona corrupta que comete delito no se va a sentar frente a un fiscal a decir yo soy culpable. Licenciada, se va a defender. Ese tema del timing. Voy contigo rápido, termínela. Se va a defender. Así que aquí hay que mirar esto en un contexto de cómo se están dando, ¿verdad?, las situaciones. Aquí hubo unas querellas, hay una asignación de fiscales y entonces ahora hay otras alegaciones bajo juramento que se dan dentro de un proceso que ya está comenzado. Así que la Secretaría de Justicia aquí tiene que ser bien cautelosa también en qué curso ella va a seguir, porque ya hay unos señalamientos en la primera investigación que ya comenzó. Así que ella tiene que ser bien cuidadosa si ella va a ver este caso o si ella lo va a pasar directamente. O deja que el FEI lo corre como tal. Puede hacerlo así. Que la ley provee para eso. Ok, Humberto. Ustedes hablan del tema del timing, que yo creo que a nivel de percepción queda claro que el timing no se ve bien porque parece represalia. A nivel de una investigación en el FEI, ¿cómo eso lo ven un fiscal que está viendo el caso y dice, duda de él, entra a los méritos, lo investiga sin importar eso? ¿Cómo eso juega en la investigación de un fiscal? Si yo fuese la fiscal del caso, lo veía altamente cuestionable. Se lo tengo que decir así. Pero el timing es fatal. Y yo creo que en esa misma línea, fíjate que el secretario Domenech está utilizando directamente el Departamento de Justicia y la bandera roja que levanta es que desde su cargo público como supervisor, ¿verdad?, y como el que implementa la política pública en los secretarios del Gabinete Constitucional, deja un sabor de que están intentando utilizar los recursos del Departamento de Justicia como un arma política en contra de un denunciante de un acto de corrupción pública que es el exsecretario Negrón Richard. Y eso ciertamente en sí mismo es particularmente problemático y arroja dudas sobre la legitimidad de esa querella que se presentó hoy por el secretario de la Gobernación. Hay serios planteamientos, y vengo con ustedes, con María Domínguez y todos los demás para que planteen. Ahora, este es el escenario. El presidente del Senado, ¿verdad, Laisa? Sí. Ha anunciado
que se va a abrir un proceso también investigativo. Así mismo es. De hecho, invita al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, a considerar, ¿verdad?, hablar y declarar o declararse o aceptar culpa, y él pudiese considerar ofrecerle inmunidad. Esto en cuanto a una investigación en el Senado. A él y a aquellos que hablen. Que quieran deponer. Quiero la opinión de ustedes. Segundo, justicia. Tercero, el FEI. Cuarto, ética. Quinto, el Contralor. Ética y el Contralor han echado para atrás. Dice, no vamos a investigar, vamos a dejar que esta gente investigue. ¿Qué debe hacerse en todo esto? Porque todo el mundo tiene jurisdicción de alguna forma u otra. ¿Qué es lo que le conviene a Puerto Rico al final del camino? Quiero su opinión. Voy con Kimberly y regresamos ya mismo con Ángel Sintón también. Ya él está aquí, Ferdinand. Controversias del gobierno llegan hasta el Congreso. Rivera Chatz está pidiendo explicaciones. ¿Qué piensa Ángel Cintrón sobre esta ola de alegaciones y controversias? Pues mire, él ya está listo para responder. Usted no se puede perder lo que él tiene que decir. ¿Y el pueblo tiene o no tiene agua? Hoy nos tiramos a la calle y le mostramos la realidad tras las averías de acueductos. Además, tenemos encuesta. Hoy le decimos cuál es la percepción de la gente sobre los partidos políticos. Quédese con nosotros, esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugar Pelota Dura. Estamos entendiendo, buscando cómo va a terminar toda esta controversia que tanto está afectando el desempeño del gobierno. Esto ya nos lo han dicho propios jefes de agencia. ¿Quién llama a Fortaleza hoy en medio de esta crisis, de lo que está ocurriendo? Sigo con este panel especial que tenemos aquí hoy para entenderlo. Ok, dejamos sobre el tintero varias cosas. Uno, ¿qué debe hacer la Secretaría de Justicia en esta situación tan incómoda en la que se encuentra? Y dos, ¿qué hacen el Senado con la investigación del Senado, más todas las demás investigaciones que puedan haber? ¿Qué piensan ustedes? ¿El Senado puede contribuir eficazmente en este proceso mientras el FEI está investigando? FEI. Sí. Son procesos distintos. El Senado tiene una facultad de investigación constitucional que puede ejercer donde entiendan, ¿verdad?, que sea para el interés público. Deme un ejemplo de cómo podría ser. ¿Algún jefe de agencia, algún ayudante, alguien que sienta que ha participado de alguna forma? Porque tiene que haber entendido que cometió algún tipo de delito, ¿no? Bueno. Para poder recibir inmunidad. Para recibir inmunidad. Bueno, cualquier persona que recibe inmunidad es porque ha cometido un delito o ha incurrido en una conducta, ¿verdad?, que pueda ser constitutiva de delito. Veo. Humberto, ¿te ibas a hacer? Hoy el secretario de la Gobernación anunció en sus redes que iba a hacer un mensaje en WIPR. Eso generó un poquito de controversia porque estuvo raro que decidió ir a WIPR para hablar de un tema, de una acusación medio personal, pareciera. ¿Eso pudiera generarle algún tipo de conflicto a nivel legal? Bueno, de la forma que yo lo veo es que una acusación es personal, porque tú vas a responder como individuo. Si tú sales culpable, vas a la cárcel y vas a cumplir tú. Si te ponen una multa, la vas a pagar tú. Entonces, si estás utilizando este tipo de foro, que es un medio público, para levantar una defensa, que fue lo que él hizo, ¿verdad?, a través de los canales de Puerto Rico, pues sí, yo entiendo que es una cosa que está totalmente fuera de... Mira, en tu intervención, Ferdinand, tú traes el punto de la Secretaría de Justicia. ¿Qué debe hacer la Secretaría de Justicia? Yo creo que la Secretaría de Justicia está en una encrucijada que es fundamental para darle certeza a este país de que este asunto se va a tratar con la transparencia y con la seriedad que merece, y me parece que la han puesto injustamente en esa posición. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Justicia de alguna manera está implicada y está mencionada en las querellas que presentó Sebastián Negrón, sobre las cuales el FEI ya asumió jurisdicción, y hay 2 fiscales especiales designadas. Y ahora se le presenta esta tercera querella de Domenech, y la Secretaría de Justicia ciertamente está impedida legalmente para actuar, y la propia ley del FEI provee para que en caso de conflicto de interés o donde haya implicaciones con la Secretaría de Justicia, sea directamente Domingo, ¿usted concurre? Referida al FEI. Yo estoy de acuerdo 100%, creo que lo han puesto en una situación muy difícil. Debo decir que es una persona que tiene una gran trayectoria, una persona muy competente, muy seria, con mucha seriedad, y creo que está en aguas profundas. Creo que debe pensar con mucho cuidado cómo va a proceder, y pues la postura más
conservadora, que más la protege a ella y su integridad es no inmiscuirse en esta investigación. Okay, hay un detallito particular que ocurrió hoy. Quiero ver si esta persona podía tener problemas. Abel Nazario ha sido señalado por una senadora dentro del partido, en la Comisión Total, como que amenazó Abel Nazario amenazó a una senadora y a su equipo de trabajo porque estaban metiéndole presión al acueducto, metiendo caña. Vamos a ver el video por un momento y tenemos también las declaraciones de la senadora. Vamos a verlo tan pronto podamos. Ahí está. Ahí está el senador con el empleado que supuestamente fue amenazado por Abel Nazario. Pero quiero escuchar lo que dio la senadora y el presidente del Senado. Acaba de ocurrir una situación en las afueras del Capitolio en donde una persona desconfinado que ocupó posiciones en el gobierno acaba de intervenir con un empleado de mi oficina, en las cuales es un empleado que se encuentra en destaque de lo que es la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, y para mí es una falta de respeto que alguien ajeno a la autoridad, que no es ni usted, secretario, ni nadie de su equipo, esté haciendo unas intervenciones indebidas, indicando que tienen el control sobre los empleos que se otorgan en acueducto, que tienen el control sobre los destaques que se otorgan en acueducto y que tienen en control prácticamente todo lo que tiene que ver con el gobierno y la agencia. Senadora, dígale el nombre al director ejecutivo, al presidente ejecutivo. Sí, la persona que hizo los comentarios indebidos fue el señor Abel Nazario. Si ese corrupto se cree que va a intimidar al Senado, Abel Nazario, ese convicto, va a intimidar al Senado de Puerto Rico, pues se equivocan. Si Francisco Domenech está enviando a otro corrupto a intimidar al Senado, pues se equivoca. Nosotros no nos intimida ese tipo de acción. No lo vamos a permitir. Me comuniqué con la oficina de los asesores del Senado para hacer un referido al Departamento de Justicia, porque creo que Abel Nazario cometió delito. A juicio de ustedes, ¿cómo analizan esto? ¿Pudo haber cometido un error de juicio el ex senador? No, yo creo que cometió un error de juicio grave. Puede ser un delito, pero es un delito como plantea... No un error de juicio, yo digo, no sabemos en qué consisten las expresiones, las amenazas, pero... Es una comisión total. Los senadores están en trabajo. O sea, tú no puedes intervenir en el trabajo del legislativo ni tampoco de sus asesores. No sé cómo lo vea María Domingo y todos los demás, María. Bueno, yo debo decir que yo fui abogada de Nazario a nivel federal. Está buscando contratar a María. ¿Se van a tener que llamar de nuevo? No, sí. Espero que no. Espero que no. Y me parece que responsablemente, basado en lo que se ha ventilado en el reportaje, es difícil dar una opinión, porque no sabemos el contexto. Contextualmente qué fue lo que sucedió y los detalles al Departamento de Justicia que se investigue. Sí. Claro. Otro caso más para Justicia. Sí. Justicia no ha tenido un minuto de descanso. Gracias a los tres, se los agradezco. Vamos a ver cómo va corriendo todo esto, porque me imagino que mañana seguirán los señalamientos de un lado y de otro. Bueno, ya está aquí Ángel Cintrón, queremos hablar. ¿Qué le pasó a la gobernadora? ¿Quién le metió esa pregunta por debajo de la puerta al senador que le hizo la pregunta a la gobernadora? Ángel probablemente nos conteste quién fue. Vengo con eso rápido. Adelante, Kimberly. Ferdinand, yo lo he visto, todos sus gestos, lo que está diciendo, eso va a estar buenísimo, así que usted no se lo puede perder. ¿Qué opina? ¿Quién dice la verdad? Escanee el QR Code y vote ya en nuestra encuesta. Claro, y prepárese porque le decimos, el pueblo tiene o no tiene agua. Hoy nos tiramos a la calle y le mostramos la realidad tras las averías de acueductos. Además, tenemos resultados de la encuesta de Jugando Pelota Dura, nuestro querido Jorge Colbert. ¿Qué vamos a estar analizando hoy? Hoy vamos a hablar sobre las delegaciones legislativas de los diferentes partidos, cómo la gente percibe. Vamos a hablar también de cómo se sienten los electores no afiliados, que envían muchos mensajes y dónde se están moviendo y qué están diciendo, particularmente en qué temas le preocupa a este grupo que resulta ser el más grande en este momento. Ay, 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 eso va a estar buenísimo. Usted no se lo puede perder. Ferdinand, adelante. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Vamos a los resultados finales de la encuesta de Jugando Pelota Dura que se presentan hoy por parte de Colbert. Adelante, Jorge.
Así es, Ferdinand. Bueno, hoy les voy a compartir los datos de nuestra encuesta que nos presentan unos resultados bien interesantes, sobre todo cómo perciben los electores, cómo andan en la participación, la militancia dentro de los partidos políticos. Ustedes saben que los partidos pues tienen unas bases que se mantienen cuatrienio tras cuatrienio. Sin embargo, está ocurriendo un fenómeno bien interesante que quiero compartir con ustedes según nuestra encuesta. Lo primero que es importante, los números reflejan un incremento significativo de electores que se están identificando como electores no afiliados. Para que tengan una idea de la cantidad que ha subido desde la encuesta de mayo, comparando los números de la última elección del 2024, estamos hablando que un 8% de electores se está identificando ahora como electores no afiliados. Estamos hablando de cerca de 96,000 votos, señores. Estos son 100,000 votos. Esto decide elecciones. Así que este grupo en particular se encamina a ser hasta este momento el grupo más grande y sobre todo el que puede decidir las elecciones. ¿Qué plantean entonces estos electores que están altamente inclinados a votar mixto o por candidatura? Es decir, dentro de los partidos escogiendo candidatos o hacer directamente un voto por las personas a base de su nombre. Interesante. ¿Qué dicen estos no afiliados en los diferentes temas que hemos hecho en las últimas encuestas? Número uno, una decepción generalizada con los partidos políticos, con todos los partidos, sin excepción. Reclaman una mayor participación de los sectores no gubernamentales, un poco lo que planteamos ayer y mañana vamos a estar compartiendo datos sobre ese particular. Los líderes no están en sintonía con la gente, andan hablando de otros temas que no son las prioridades de la gente, y los temas más importantes para este sector de los no afiliados, que coincide mucho con la encuesta de mayo, tema número uno, el costo de vida; tema número dos, el crimen; y tres, la corrupción está presente en la mente de los electores no afiliados. De manera interesante, quiero que vean esto. Señores, este grupo particular está diciendo que la gente que mejor está luciendo en la Asamblea Legislativa son los legisladores independientes, que es Eliezer Molina y Joan Rodríguez Bebé, y los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño están en la segunda posición, pegados prácticamente empate con los legisladores independientes. Luego, que esto sí me sorprendió, están diciendo los no afiliados que las delegaciones que están más pendientes a los asuntos del país es la delegación del Partido Nuevo Progresista, fuerte la imagen del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, que está, parece a mí, unificando ese voto legislativo distinto a las ramas ejecutivas. Los legisladores de Proyecto Dignidad mantienen su base política electoral básicamente en su 6.8%, así que no ha habido un desangre del Proyecto Dignidad, mantiene su respaldo. Y en el caso del Partido Popular, que aunque ha mejorado significativamente, aparentemente no están percibiendo propuestas de envergadura. El Partido Popular está muy tímido, vamos a ponerlo de esa manera, y los números no se están moviendo de la manera esperada. La figura de Pablo José sí, pero no parece que las delegaciones Cámara y Senado tienen que hacer un esfuerzo mayor de insertar propuestas, cosas trascendentales importantes para el país, porque no basta con fiscalizar, hay que también proponer soluciones a los problemas de Puerto Rico. Pasamos con Ferdinand. Bueno, gracias, Jorge, interesante. Bueno, aquí está el licenciado Ángel Sintón, que es el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, también fue el director de campaña de la gobernadora Jennifer González. Ángel, saludos, bienvenido como siempre. Un abrazo fuerte, Dios te bendiga. Bueno, ¿cómo reacciona el presidente de los republicanos en Puerto Rico con la iniciativa que tomó este senador republicano de plantear el tema de la investigación del secretario de la Gobernación allí en pleno proceso legislativo del Congreso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, obviamente un senador que conoce a Jennifer muy bien, que conoce su integridad y su trabajo y su dedicación de mucho tiempo. Son amigos de cuando Jennifer estaba en el Congreso. Así que resulta evidente que alguien le sembró en la mente a ese senador. Ella no esperaba esa pregunta, ella no la esperaba. No, de ninguna manera, porque no hacía ningún sentido viniendo de ese senador. Obviamente ahora mi obligación hoy como presidente del Partido Republicano en Puerto Rico es que el senador se entere de la otra mitad de la ecuación. ¿Alguien le filtró esa pregunta al senador, lo que me estás diciendo? Sí, yo sospecho que ¿Quién lo hizo? ¿Quién? No lo sé. No voy a dar nombres ni voy a especular. ¿Te lo imaginas? Sí, tengo, como dice Río Piedra, un educated guess. Sí. Pero obviamente ahora recibirá la... Pero es otro republicano. Sí, bueno, alguien que se hace pasar por republicano. Otro republicano, miembro del Partido Nuevo Progresista, que envió escucha esto. Lo que te dije, alguien que se hace pasar por republicano. Y la gobernadora ayer sabía que Francisco Domenech iba a presentar estas declaraciones juradas, no estas querellas. Eso yo no lo sé. Yo al contestar esa pregunta tan convincente de que son falsas. Pudiera ser, podríamos especular eso, pero yo creo que evidentemente si uno analiza, y estoy
tristemente sorprendido con la opinión de algunos de los exfiscales que estaban aquí y abogados. ¿Por qué? ¿verdad? ¿Por qué? Sorprendido. Bueno, porque veo que si tú tratas de hacer un ejercicio como abogado objetivo y tú miras los documentos de esta querella no juramentada sin evidencia objetiva. Cuando yo hablo de evidencia objetiva, significa documentos que no tienen que ver con la misma persona, que no son expresiones de la persona, son documentos de terceros que tienen una validez. Eso es evidencia objetiva. Aquí no hay nada. Aquí tienes una querella juramentada. ¿En cuál no hay nada? En la de Sebastián Negrón, en la de Francisco Gómez tienes una querella juramentada con docenas de documentos objetivos certificados por ética, certificados por el Contralor y certificados por DIGER. ¿Por qué? Y eso hace una gran diferencia en el análisis de esos documentos. Bueno, licenciado, ¿Por qué no radicar esa querella al fiscal especial independiente y mandarla a un ente que es subalterno de él, que es la Secretaría de Justicia? El sistema. Bueno, pero Sebastián lo hizo y el fiscal le dio credibilidad. No, Sebastián Negrón lo mandó a Justicia y Justicia lo mandó al FEI. Ajá. Él no lo mandó al FEI directamente. Pero lo mandó al FEI directamente. Eso fue al FEI directamente. El proceso correcto en ley es que tú radicas en justicia. Pero Sebastián lo envió al FEI y el FEI lo levantó. No, esa fue la segunda carta. La querella original es la radica en la justicia. segunda, donde involucra. La segunda es una mera carta. La querella que la radica en justicia. Pero el propio FEI, te entiendo perfectamente. Esa es la forma correcta. Pero el propio FEI dice que tenía evidencia bien contundente presentada por Sebastián Negrón y al otro día sale el FEI que lo nombraron el día de hoy. O sea, no, es que eso no es correcto. Pero licenciado, una pregunta. No es así. El hecho, sí, de acuerdo, él refiere, por lo menos la de Ospi, Norberto Almodóvar, lo refiere a justicia. Correcto. Justicia lo refiere al FEI. Exacto. Y el FEI hoy le asigna fiscales. Eso no le da una validez, por lo menos, a la investigación que se hizo. Es que volvemos a algo que para mí como abogado es fundamental. Cuando tú haces eso de esa manera, tú tienes la versión de un solo lado de la ecuación. Claro. Tú no tienes la versión del señalado, que es parte de la injusticia que se comete en el debate público. Todo el mundo, la prensa y todo el mundo asume que el señalado ya es culpable. ¿Y qué tal si el señalado es inocente y es víctima de que lo acusaron para tapar lo que realmente pasó? Pero el FEI no toma eso. Es que los fiscales normalmente no te investigan ni te interrogan al señalado hasta que lo llevan a un juicio. Ahora, si el señalado... Por eso, pero evalúan evidencia para poder... Porque claro, si no asignan FEIs todos los días. En este caso, a Norberto Almodóvar, a mí siempre se me olvida el apellido de él, no lo cuestionaron, no le pidieron evidencia, no lo interrogaron, no hicieron nada. No tienen porque ahora vendrá ese proceso. Es que los fiscales no lo hacen así. Los fiscales no actúan de esa manera. Esa es la parte importante aquí. Ahora, a la querella del secretario de Gobernación, que no es una querella para él defenderse, es una querella porque él como secretario, desde los tiempos de Sila Calderón, César Miranda, Álvaro Cifuentes, los secretarios son las personas llamadas, que no son los más simpáticos, pero ese es su trabajo, llamados a vigilar la gerencia de gobierno. ¿Por qué no lo radicó antes, Ángel? ¿Por qué no radicó toda esa información que tenía y lo radica justamente 2 días después? Y los documentos, si tú los lees bien, hablan por sí solos en cuanto a eso. Se comienza una solicitud, primero esto es un intercambio según dice la querella, donde él le advierte, tú tienes que inhibirte de todo. Y él le contesta, digo, ¿verdad? Si eso es correcto. Si me inhibo, mejor me voy para casa. Eso es muy revelador. Seguimos. Cuando el secretario ve que el secretario Negrón despide sin notificar a nadie a su subsecretario, el hoy secretario nominado, sin justificación, sin explicación. O sea, lo que veo es que tú le crees la versión al secretario de Gobernación. Tú no le crees la versión a Sebastián. Yo como abogado veo los documentos. Pero dime, o sea, hoy tú nos estás diciendo, Sebastián miente. Los documentos dicen que aquí hubo un tracto donde se hizo una investigación, Contralor certificó documentos, Ética certificó documentos. Yo empecé el programa preguntando, ¿quién nos dice la verdad? ¿Quién nos dice la verdad? Es que eso lo vamos a saber con la investigación. Yo no creo en esto de estar adjudicando inocencia y culpabilidades. Yo lo que sí creo es que me parece increíble que haya todo este tinglado de personas queriendo todo el tiempo culpar a una sola persona, como si esa fuera la solución de todos los problemas. Y al día de hoy nadie ha presentado un planteamiento formal, serio, evidenciado
de que hay un delito de parte del licenciado Domenech. Sin embargo, lo presentó Sebastián y le aprobaron un FEI. Él no presentó ninguna evidencia objetiva. Bueno, pero el FEI le aprobó, el FEI le creyó y aprobó un panel. Eso no significa que hay evidencia objetiva. Licenciado, pero el hecho de que justicia y FEI, o sea, no podemos ignorar. Déjame porque usted, por ejemplo, pero rapidito, la querella que hoy presentó el secretario de la Gobernación todavía no ha llegado a primera, segunda base. En su momento le evaluaremos si se recomienda. Pero la que Sebastián sí presentó sobre OSPE ya pasó segunda base. No, pero déjame explicarte eso. Okay. Eso pasa de justicia al FEI con una mera declaración jurada de una persona. Y esa declaración jurada de una persona, óigame bien, puede ser correcta como puede ser no correcta. ¿Por qué? Ustedes no se han preguntado quién fue la que representó esa declaración jurada. Fueron dos, creo. ¿Quién fue? La persona que el director de OSPE decía que estaba haciendo las cosas mal. Sí, pero fueron dos. Fueron dos personas. ¿Qué significa eso? Que todo esto es un supuesto, ¿verdad? Lo vamos a investigar. Claro. Que el que dice, oye, estás haciendo esto mal y yo no voy a acceder a eso. Esa persona se vira y dice que él lo está haciendo mal. Pues entonces es he said, she said. Por lo tanto, eso no se puede adjudicar de entrada, ya ahí fulano es culpable. No, hay que esperar. El costo político, Ángel, me tengo que ir. El costo político para la gobernadora de toda esta guerra de acusaciones de un lado de otro. Yo sé que mucha gente piensa que esto es terrible, que esto no debe pasar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes una gobernadora que nunca en su vida ha sido señalada por absolutamente nadie, que tiene una carrera política limpia y honesta toda su vida, y que no soporta ni permite la corrupción, si ha habido algo indebido, se tiene que investigar y se tiene que atender. Ocultarlo, no hacer nada, como pretende mucha gente hoy. ¿Por qué Domenech radicó esto? ¿Cuál era la opción? ¿Callarse? ¿Esconderlo? No, la obligación es plantearlo y limpiar las cosas y hacerlas correctamente y por los canales correctos. Yo creo que a pesar de que mucha gente piense que esto no es bueno, a la larga es saludable para el pueblo de Puerto Rico, para darle confianza en las instituciones. En otras circunstancias no se hubiese planteado, no se hubiese presentado esa querella. En otras circunstancias, si Sebastián Negro no hubiese renunciado. No, estás equivocada, porque de nuevo, el tracto de los documentos que se radican hoy te demuestran claramente que la investigación empezó mucho antes que él planteara una renuncia. Lo que sí es curioso es que cuando el secretario, según los documentos, le pide todo el tracto de todos los incentivos desde enero del 25 al presente, 3 días después, él presenta la renuncia. Eso levanta, ¿verdad?, algún grado de curiosidad, entre otras cosas. Bueno, Ángel, gracias. Te agradezco el tiempo. Dios bendiga siempre. Tengo que pausar. Voy con Kimberly, está Anabel Torres Colbert con Directo al Punto, y también estamos buscando espacio para ver si podemos hablar con el director del acueducto y nos diga si se ha restablecido el sistema o todavía seguimos con problemas. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Ya la gente tiene una perspectiva de lo que está pasando. Usted votó en la encuesta, claro, y un 97% contundente piensa que Sebastián Negrón dice la verdad. Gracias a todos por continuar con nosotros. Venimos enseguida. Mejor regalo para papá te lo tengo yo. Lleva a papá para la gran feria de autos antiguos y disfruten en familia de exhibiciones de autos espectaculares, emocionantes y por supuesto, mire, el gran combo de Puerto Rico. No se puede perder el concurso de elegancia y sobre todo el precio especial de los boletos que están a 10 pesitos. Aprovecha ahora. Estamos en la última semana de esta oferta. Usted no se lo puede perder. Voy contigo, Ferdinand. Adelante. Ese es el mejor regalo. Ya está. Sí. Ya. Combo, olvídate de eso. Ya 10 pesitos. Mira, pero consiguemos unas taquillitas. No, yo los compro. 10 pesitos. Saca. 10 pesos.